Agradecemos a Laboratorios Glaxo por su participación, su colaboración en la realización de esta reunión. Y el tema que se desarrollará es vacuna hexavalente, 17 años de experiencia facilitando los calendarios de vacunación infantil. Nuestra ponente es la doctora Gloria Concepción Huerta García, infectóloga pediatra, de la cual me voy a permitir parte de su extenso currículum. Su formación académica le realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, un posgrado en especialidad de pediatría médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría vigente. Es académica numeraria de la Academia Nacional de Pediatría desde el 2018. Tiene una subespecialidad en infectología realizada en la Facultad de Medicina de la UNAM, certificada también por el Consejo Mexicano de Certificación en Infectología. Tiene un máster sobre infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Tiene una maestría en Ciencias Médicas con grado obtenido con mención honorífica el 5 de octubre del 2006, expedido por la Facultad de Medicina de la UNAM. Su práctica institucional se desarrolla como médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es coordinadora de diferentes programas de la División de Excelencia Clínica, del Grupo de Expertos en Resistencias a Antirretrovirales y coordinador de unidades médicas de alta especialidad. Se ha desarrollado como auditor interno en estándares homologados internacionalmente de certificación de hospitales, en la jefatura de epidemiología hospitalaria en el Hospital Trinidad del 1 de noviembre del 2010 hasta la actualidad. Su práctica docente se desarrolla en la Facultad de Medicina de la UNAM como profesora titular de grupos de núcleos de calidad educativa en la asignatura de pediatría. En la Facultad de Medicina de la UNAM es profesora asociada al programa de residencias médicas en infectología pediátrica. Es miembro del Comité Científico Académico de la Sociedad Médica Mexicana de VIH. Tiene una gran cantidad de publicaciones en revistas indexadas y ha participado en la elaboración de capítulos en una gran cantidad de libros. Ha participado en la formación de diferentes tesis de especialistas para obtener títulos y ha desarrollado guías de práctica clínica en diferentes temas. Ha participado en diferentes actividades de investigación, congresos nacionales, congresos internacionales, en donde su presentación ha sido como expositor y como autora. Sin más, quiero pedirle por favor a la doctora Gloria Huerta García que pase para que tome la palabra y empecemos con su conferencia. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es un honor estar en esta celebración. No sé si me puedan cambiar a la presentación, por favor. Agradezco muchísimo la invitación y felicidades a todos los que, bueno, ya me presentaron. Todo eso era. Hace 4 años cambié a la industria farmacéutica. Actualmente soy gerente médico de vacunas en GlaxoSmithKline. Y bueno, esto es como parte de mi conflicto de intereses, porque claramente soy parte del laboratorio. No voy a hablar de producto, voy a hablar de los productos existentes en este momento en el sector salud de las vacunas hexavalentes y cuáles son las diferencias, ¿no? Más o menos para entender cada uno de los productos. Y bueno, la información es completamente basada en evidencia científica y lo más balanceada posible. Entonces, bueno, todos sabemos que las vacunas es algo que ha cambiado la historia de la humanidad, ¿no? O sea,
Después del agua potable, las vacunas son las que más, es la medida de salud pública que más vidas ha salvado, salva aproximadamente 4 millones de vidas al año. Es una medida que después de la era de vacunación se logró que la mayoría de los niños menores de 5 años llegaran a los 5 años. En la era prevacunación, solamente 4 de cada 10 llegaban a la edad de 5 años, y esto cambió desde el inicio de la vacunación con polio, rubiola, ¿no? Ha sido toda una carrera. Esta es una de las vacunas que ha tenido una historia muy larga en su formación, porque es una familia de vacunas que termina siendo un solo producto. Es una vacuna que está compuesta, ¿no? Se va componiendo de diferentes productos a lo largo de la historia de la producción de la vacuna. Y bueno, esta diapositiva nada más es para dar la importancia de realmente seguirnos vacunando. Entonces, con esto quiero hacer mi primera pregunta, levántenme la mano. ¿Quién ya está vacunado contra influenza? Y los que no están vacunados, ¿alguna razón? ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque estamos en temporada de influenza, porque ya tenemos muertes por influenza, y influenza es una de las enfermedades prevenibles por vacunación más mortales que tenemos en este momento de la historia. Y conforme vayamos viendo la historia, aquí tenemos muchísimas generaciones en las que vamos a ver realmente cómo han impactado estos productos, ¿no? Yo soy de la generación que ya no vi una sola meningitis por Haemophilus influenza. Yo entré a la Facultad de Medicina en 1994. En 1995 es cuando empieza la vacunación con la pentavalente y se incluye Haemophilus influenza y hepatitis B. Entonces, para cuando yo ya llego a práctica hospitalaria, ya no había una sola infección por Haemophilus influenza grave, ¿no? Entonces, eso realmente habla de cómo los pediatras nos vamos quedando sin chamba, ¿no? Cómo tenemos que estarnos reinventando en cómo vemos al niño, cómo ayudamos al niño, porque después llegó rotavirus y entonces ya no vemos diarreas, ¿no? Y después llegó neumococo y entonces ya disminuyeron. Entonces realmente ha sido una evolución a lo largo de todos estos años, y aquí con todas estas generaciones, realmente ha evolucionado la pediatría muy fuertemente, pero vamos a ver en dónde tenemos todavía áreas de oportunidad muy importantes, y esta vacuna es uno de los ejemplos. Entonces, bueno, ¿qué tiene que tener una vacuna para que tenga un perfil ideal, ¿no? Una de las principales es que sean seguras, ¿no? Son productos que aplicamos en personas sanas, entonces tengo que asegurarme que la vacuna que yo aplico no le vaya a causar una enfermedad o no le vaya a causar un daño. Entonces, la mayoría de las vacunas, hay algunas muy reactogénicas, ¿no? Fiebre amarilla, por ejemplo, meningococo B es muy reactogénica, que, bueno, conforme va evolucionando la creación de las vacunas se van disminuyendo estas reactogenicidades, pero en general la mayoría tienen mucho menos efectos adversos que cualquier otro fármaco que pudiera estar, incluso que el paracetamol, ¿no? O sea, si comparamos los efectos adversos de paracetamol y el resto de las vacunas, paracetamol tiene una curva extensa. Entonces, el perfil de seguridad es una cosa muy importante en las vacunas, la efectividad y la eficacia. ¿Cuál es la diferencia aquí? La eficacia es la que mido con ensayos clínicos controlados, en donde yo controlo a toda mi población, pongo el producto, lo sigo, etcétera. Debe tener una eficacia probada, pero después debe tener una efectividad probada. En vida real, ¿cómo me está yendo en vida real con ese producto? Ya no estoy controlando muchas cosas alrededor del ambiente, y entonces cómo realmente esa eficacia se ve impactada en el mundo real. Tiene que generar una buena cantidad de anticuerpos, tiene que permanecer la cantidad de anticuerpos el tiempo suficiente en donde yo tengo el riesgo, ¿no? O sea, sabemos, la mayoría de las enfermedades que hexavalente previene, no todas, pero la mayoría son muy graves en los primeros años de vida, y entonces me tengo que asegurar que todos esos primeros años de vida esté protegida mediante la vacunación y que esos anticuerpos se mantengan a niveles cero protectores mientras tengo el riesgo. Y hay vacunas que voy a tener el riesgo toda la vida y me tengo que asegurar que esos anticuerpos permanezcan. Después, que tenga flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros esquemas nacionales de vacunación? Pues durante el primer año de vida vemos a los niños muy seguido, ¿no? O sea, somos un país muy vacunador en la infancia. Saben los papás que tienen que ir a los 2, 4, 6 meses a vacunarse, y luego al año y medio, y después se nos olvida, ¿no?
Y todo esto ha sido realmente un esfuerzo de todos los pediatras, ¿no? Ya después la adolescencia y más adelante ya tenemos ahí en unas áreas de oportunidad, incluso en pediatría, para que esto siguiera siendo un constante, pero necesito ser flexible, porque ¿qué pasa en los centros de salud, ¿no? O sea, normalmente tenemos oportunidades perdidas porque llegan al centro de salud un día después y la enfermera dice, uy, no, te tocaba ayer. Ya no te la puedo poner, tengo que volver a empezar porque te tocaba ayer, ¿no? Entonces realmente tenemos que entender toda esta flexibilidad de esquemas para saber si realmente puedo hacerlo, ¿no? Todas las vacunas tienen momentos de aplicación específicos, ¿no? Todas las vacunas tienen un intervalo mínimo, ninguna vacuna tiene un intervalo máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna vacuna se reinicia, ningún esquema se reinicia, solo se completan, pero tengo que respetar mis intervalos mínimos para que la efectividad de la vacuna sea la mejor y la demostrada clínicamente. Entonces, ya entrando en materia, hexavalente es una vacuna que protege contra 6 enfermedades, ¿no? Por eso es hexavalente: difteria, tétanos, tosferina, hemófilus influenza, poliomielitis y hepatitis B. Entonces, es una vacuna que está compuesta. ¿Y por qué se hacen vacunas compuestas? Porque claramente tenemos una cantidad, tenemos casi 10 antígenos, porque de alguno de ellos, de alguno de estos patógenos es más de un antígeno el que se utiliza. Tenemos 10 antígenos que no podemos aplicar en 10 inyecciones diferentes. Las vacunas tienen que ser inyectadas, sí tienen que ser inyectadas, porque necesito molestar al sistema inmune, necesito hacer la inflamación para que reconozcan, y hasta la fecha no hay ninguna otra manera mejor de hacerlo que producir el dolor y la inyección en el músculo, ¿no? Hay algunas que son orales porque por ahí entra el bicho y entonces es mucho más fácil generar inmunidad, pero cuando no es el caso, necesito inyectarlo. Y es una vacuna que en el mundo puedo encontrar esquemas de 2+1 y 3+1. ¿Y de qué depende? Exclusivamente de presupuestos. ¿Por qué? Porque la efectividad está descrita en los dos. Y vamos a platicar un poquito de eso. Y es una vacuna que podemos utilizar a partir de la 6ª semana de vida, ¿no? Y entonces desde la 6ª semana de vida vamos a empezar a proteger contra difteria, que lo tenemos eliminado hace ya muchos años, pero eso no significa que tenemos que dejar de vacunar. Podemos platicar, si nos da tiempo, por qué. Tétanos, ¿no? Hace poco acabo de ver a una amiga que fue con su ginecólogo y le dijo que le pusiera la vacuna contra tétanos. Bueno, tétanos, difteria, tosferina, y el ginecólogo contestó que si le iban a cortar el cordón con un hacha o por qué, ¿no? Entonces, bueno, realmente todavía tenemos muchos mitos en este año, en este siglo, de la vacunación, de otras especialidades que realmente podrían estar impactando la vacunación infantil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que esta vacuna tenga una efectividad completa necesita un esquema completo, y el esquema completo no lo tengo hasta el refuerzo, ¿no? Entonces, mientras yo no tenga mis 3 dosis y el refuerzo, ese niño no está realmente protegido al porcentaje que necesito, y entonces la vacunación materna es algo importante. Después tenemos hemófilus influenza, poliomielitis y hepatitis B. Vamos a detenernos más adelante en hepatitis B porque era una de las preocupaciones de la primera vacuna hexavalente, bueno, de alguna de las vacunas hexavalentes que ha habido en el mercado, ¿no? Han habido 3 vacunas hexavalentes en el mercado, una ya no existe, ahorita son 2 completamente diferentes. Entonces, bueno, ¿cuál es el árbol genealógico? Empezamos con tétanos, difteria y tosferina. Las mayúsculas significan la dosis completa, las minúsculas es la mitad de la dosis a partir de los 4 años en adelante, pero esta familia son todas en mayúsculas de la dosis de difteria, tétanos y tosferina, y se le fueron agregando conforme iba evolucionando la historia de la vacunación otros antígenos, hemófilus influenza o polio, y eran 2 productos diferentes, y después se le agregó polio y hemófilus influenza, después hepatitis B, y hasta que llegamos en el 2000 es cuando se registra hexavalente en prácticamente todo el mundo. Estos son los 2 productos que tenemos en este momento a disposición de la población mexicana, tanto privado como, bueno, privado y en sector público. Son prácticamente iguales. ¿En qué difieren? Difieren en alguna cantidad de dosis de toxoide diftérico, algunas cantidades de dosis de pertusis, pero una de ellas tiene pertactina, la otra no, y esto es importante porque
Para disminuir una carga de enfermedad, las vacunas que tienen 2 antígenos para tosferina es suficiente como población, ¿no? O sea, con una vacuna que tiene estos 2 antígenos, si yo la pongo masivamente a la población, ¿voy a lograr disminuir la carga de enfermedad grandemente? Sí. Pero también se ha visto, y lo vamos a ver con un Cochrane más adelante, que la pertactina confiere cierta efectividad para ciertas cepas de pertussis y entonces particularmente sí importa, que es lo mismo que pasa con neumococo, este esquema de 2+1. Ustedes saben que el primer esquema de neumococo fue 3+1 y de repente decidimos hacer 2+1 porque Estados Unidos estaba haciendo 2+1. ¿Por qué pasó esto? Porque Estados Unidos empezó algunos años antes que nosotros a poner 3+1 y cuando yo tenía coberturas arriba del 85%, ya con esta vacunación de rebaño podía disminuir este esquema a 2+1 porque ya la carga de enfermedad ya no era tan importante, ¿no? Y sí, o sea, con 2+1 disminuyes la carga de enfermedad, pero ustedes saben que particularmente que falte esa dosis importa, ¿no? Los casos que seguimos teniendo de enfermedad neumocócica invasiva son pacientes que pueden tener un esquema menor de 1 año incompleto. Lo mismo pasa con la pertactina. Si yo vacuno masivamente con 2, está bien, voy a disminuir muchísimo la carga en mi país, pero particularmente podría importar para algunas cepas particulares de pertussis. Después tenemos la misma cantidad de antígeno de superficie, tenemos la misma cantidad de polio y tenemos aquí una conjugación diferente. Realmente la conjugación no importa mientras sea una proteína que logre alcanzar la inmunidad adecuada. Y aquí tenemos 2 diferentes adyuvantes, ¿no? Que son, los 2 tienen aluminio y esto es una particularidad importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto es lo de pertactina y aquí podemos ver un Cochrane, en donde sí, cuando falta pertactina, una tosferina típica, una tosferina que pudiera considerarse grave o que requiera hospitalización, la efectividad es menor que cuando sí tiene pertactina. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí tiene pertactina la vacuna, ¿no? Y lo mismo pasa para enfermedad leve y esto es un Cochrane que ha analizado muchos ensayos clínicos al respecto. Pero bueno, también disminuir la cantidad de antígenos hace que sea un producto más accesible y sea un producto que yo pueda incluir en sector salud y vacunar masivamente a los pacientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué una vacuna se tiene que reconstituir y otra no? Ay, perdón, es que no conozco. ¿Por qué se tiene que reconstituir una vacuna y otro no? Hemófilos influenza, el polisacárido de hemófilos influenza se degrada en la presencia de hidróxido de aluminio. Entonces lo tengo que tener leofilizado para el momento de que la reconstituyo y la inyecto en menos de 1 minuto, menos de 2, a lo mejor me tardo 5 entre que la reconstituyo y la aplico al paciente, pues no se degradó y entonces ya puedo asegurarme que ese polisacárido de hemófilos influenza está completamente activo. Por eso viene leofilizada. Y no sé si han visto la presentación de Exacima, que se ve un poquito de nubosidad, por decirlo de alguna manera, está un poquito grumosa justo porque se intenta evitar esta degradación, ¿no? Lo hacen muy bien, por eso puede ser completamente líquida y es una dosis única, pero se intenta disminuir esta degradación con otras técnicas químicas para que se pueda hacer de una sola dosis. Entonces, bueno, Hexavalente ha estado en el mercado por 17 años, ha estado con análisis clínicos hay más de 100 estudios iniciales antes de que saliera al mercado, tanto de seguridad, fase 1, fase 2, etcétera. Se aplicó a más de 41,000 lactantes en estos estudios clínicos. Han recibido muchos niños refuerzo, pero lo más importante es lo que tenemos en poscomercialización, que son 17 años, en donde podemos decir que es una vacuna que ha modificado la salud pública de muchos países. No es una vacuna que esté en sector salud en México, no voy a mostrar datos de sector salud en México porque nunca ha estado en vacunación universal en México, pero sí voy a mostrar ciertos países que tienen vacunación universal con esta vacuna. Entonces, como ya habíamos platicado, tenemos varios esquemas y aquí podemos ver que realmente
cómo yo decida aplicar el esquema mientras tenga 3 o 2 más 1 realmente no importa, ¿no? Entonces, esta flexibilidad de aplicación me da la tranquilidad de que voy a estar protegiendo por arriba del 90%, voy a generar anticuerpos sobreprotectores, logrando, independientemente de en qué momento lo pongan. No sé si recuerdan que hubo hace algunos años, en 2012 y 2015, un esquema acelerado de vacunación de pentavalente. ¿Por qué fue este esquema acelerado de vacunación de pentavalente? ¿Por qué? Porque tuvimos un brote en 2012 de tosferina y fue la primera causa de muerte en menores de 1 año por enfermedades prevenibles por vacunación. Y entonces teníamos que incrementar las coberturas rapidito para evitar que este brote se prolongara a los años siguientes, y entonces nos sugirieron un esquema acelerado para terminar el esquema primario lo más rápido posible. Y esto no es que esté mal, esto lo único que nos dijeron es respeta los intervalos mínimos y así terminas rápido. Y es lo mismo que pasa en todas las vacunas, los intervalos mínimos se tienen que respetar, pero si yo termino mi esquema de 2, 3 dosis rápido, voy a tener esta efectividad. Por ejemplo, sarampión. Sarampión y varicela son vacunas que tenemos indicadas al año y después a los 6 años. Y esta indicación fue en 1990 y tantos, ¿no? Después del brote de sarampión, aplicaron la segunda vacuna a los 6 años porque es el momento que los niños entran a la escuela y tienen el riesgo. Pero en 1990 era completamente otro México, ¿no? Claramente siempre hemos habido madres trabajadoras que los dejamos como yo desde los 45 días en la guardería. Y entonces ese riesgo lo van a tener mucho antes. Entonces, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Solamente respetar los intervalos mínimos, y el intervalo mínimo de una triple viral son 4 semanas. Entonces pongo mi primera vacuna al año, mi segunda vacuna al año 1 mes y termino mi esquema para el resto de mi vida, ¿no? Si no tengo este riesgo, si es un niño que voy a cuidar en casa, a lo mejor cuando entre a kinder pongo la segunda, y lo mismo pasa con varicela. Entonces, realmente estos esquemas acelerados a eso están dirigidos, a disminuir la carga de enfermedad en un momento de brote o de problema de salud pública. Y con los estudios que tiene Hexavalente podemos estar tranquilos de que estamos protegiendo exactamente igual que si lo pusiera 246, 234, 345, ¿no? Mientras tenga un esquema primario inicial de 3 dosis y el refuerzo, la seroprotección es prácticamente del 100%. Y bueno, esto también se ha visto con la cantidad, bueno, eficacia vacunal, ensayos clínicos ya vimos, 345, 246, eficacia vacunal o efectividad vacunal, ensayos clínicos, vida real, y es equivalente con pentavalente, ¿no? La diferencia de pentavalente y hexavalente en este momento es hepatitis B. ¿Por qué sacamos hepatitis B de la pentavalente inicial? Porque sí, la pentavalente inicial, con los antígenos que tenía la pentavalente inicial, no lograba que hepatitis B llegara a anticuerpos seroprotectores después de las 3 dosis en la mayoría de la población y se tuvo que sacar. En este momento, con las 2 vacunas, hepatitis B ya no tiene este problema de elevación de anticuerpos. Y además, otra cosa importante con hexavalente es que tenemos, si yo completo mi esquema primario de 3 más 1, puedo tener, más bien, tengo anticuerpos seroprotectores para prácticamente todos los antígenos hasta 4 o 7 años después, dependiendo del esquema que yo haya escogido. Entonces, sigue siendo muy importante poner el refuerzo de los 6 años, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es una enfermedad principalmente tosferina. Ahorita me estoy dirigiendo principalmente a tosferina porque tenemos muchos años de difteria y tétanos eliminado en México. Entonces, en este momento, ¿por qué tenemos que seguir poniendo refuerzos? Es por tosferina. ¿Y de qué depende cada 5 a 10 años que tenga yo controlada la enfermedad? En este momento, tosferina no está controlada en México y la indicación de refuerzo es cada 5 años. A partir de los 4 o 6 años que yo ponga el refuerzo, cada 5 años tengo que estar protegiendo a mis niños, a mis embarazadas, a mis adultos mayores, etcétera. Pero podemos estar seguros que incluso hasta 7 años después de un esquema primario completo, puedo estar protegido para la mayoría de los antígenos. Esto es lo que les explicaba de hepatitis B. Hepatitis B sí fue un reto
lograr incluirla en vacunas combinadas, justo por esto, porque podíamos tener incluso poblaciones abajo del 60% sin anticuerpos mayores a 10, que es, nada más tenemos rubiola y hepatitis B con anticuerpos que podemos medir. Todas las demás hablamos de cero protección, pero no hablamos de un límite. Hepatitis B sí es un anticuerpo que podemos medir. Entonces, si yo tengo más del 50% en donde no estoy, que 4 años después o 10 años después no tengo esta cantidad de anticuerpos, tengo que tener una memoria, ¿no? O sea, tengo que aplicar un refuerzo. Entonces, sí está recomendado en todos aquellos niños que recibieron pentavalente con hepatitis B o hexavalente como esquema para hepatitis B, se ponga un refuerzo en la edad de adolescentes. En los esquemas actuales, en donde hepatitis B está fuera, eso parece no ser necesario, ¿no? A 10, 15 años después de esa vacunación con hepatitis B afuera, eso parece no ser necesario. Pero lo que sí nos ha enseñado la historia es que si utilizamos pentavalente con hepatitis B o hexavalente para un esquema de hepatitis B, tengo que poner un refuerzo entre los 14 y 15 años, y la mayoría, incluso hasta más del 90% con esa dosis es suficiente. ¿En quién me tengo que asegurar que lo logré? En nefrópatas, hepatópatas e inmunocomprometidos, ¿no? Todos los demás con una dosis de refuerzo después de esos esquemas es suficiente. Y estos nada más son unas gráficas de cómo han impactado los esquemas nacionales de vacunación en el mundo. Esta es Italia, cuando empezaron a vacunar con DPT celular, después DPT acelular, y cómo ha disminuido la tosferina en Italia, cómo disminuyó la tosferina en Suecia después de iniciar la vacunación con DPT. Tenemos aquí en Italia, cuando empezaron a vacunar con hexavalente en 2000, como después de coberturas tan elevadas, realmente la enfermedad se modificó por completo. Y esto es tosferina, pero también tenemos la evidencia de Haemophilus influenza. Y bueno, y todos los pediatras que están aquí no me dejarán mentir que los que vieron Haemophilus influenza desde 1995 y después entró la vacuna, realmente cambiaron las historias de los hospitales. Y bueno, en mi generación eso lo vimos con rotavirus, ¿no? O sea, cuando entró rotavirus en el 2000, ¿no? Ya dejamos de tener pacientes gravísimos por rotavirus, ¿no? Entonces, realmente son productos que nos cambian toda la evolución de salud pública. Pero ¿qué pasa con esta vacuna? Es una vacuna que tenemos que aplicar a lactantes, independientemente sean prematuros o no. Actualmente las estadísticas del mundo es que el 12% de todos los nacimientos son prematuros. Los prematuros, el 60% de los prematuros no está bien vacunado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cuántos problemas alrededor de la prematurez que evitan la vacunación. Entonces, es una vacuna que está estudiada a partir de los prematuros de 26 semanas de gestación, ¿no? O sea, se aplica, si el niño nació de 26 semanas de gestación, ¿cuándo lo tengo que vacunar? Cuando cumpla 2 meses. Lo puedo vacunar incluso 6 semanas después del nacimiento. Si es muy prematuro, o sea, si fue menor de 28 semanas, sí lo tengo que vacunar, por supuesto, en un medio hospitalario porque me puede hacer apneas, ¿no? O sea, sí ha habido reporte de apneas después de vacunación con hexavalente, muy poco, pero existe. Entonces, esta prematurez extrema sí lo tengo que vigilar, pero si es un prematuro de 28 semanas o más, lo tengo que vacunar porque además el riesgo de enfermarse de pertusis es mucho más alto y el riesgo de complicarse es 200 veces mayor. Entonces, no puedo evitar la vacunación. Y algo muy importante es que no depende del peso, ¿no? O sea, si nació de 26 semanas y a las 6 semanas sigue pesando 700 gramos, lo tengo que vacunar. Y le tengo que poner todas las vacunas de los 2 meses, exceptuando la única que tiene una contraindicación por peso es BCG, ¿no? Es la única que tengo contraindicación por peso, porque incluso hepatitis B no está contraindicada. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando uso el vial multidosis. Si yo tengo un prematuro menor de 2 kilos y le toca hepatitis B, porque nació de una mamá, antígeno de superficie positivo y es un prematuro de 28 semanas, seguro va a pesar menos de 2 kilos.
le tengo que poner la vacuna, porque además en México no tengo inmunoglobulina específica para hepatitis B, entonces se la tengo que poner. Lo único que me tengo que asegurar es que esa dosis de hepatitis B sea monodosis, para evitar el timerosal de la multidosis, que es el que teóricamente está asociado con alteraciones neurológicas por el peso. Entonces es importantísimo tener en cuenta que los prematuros se vacunan en cuanto cumplen 2 meses, no en cuanto pesan 2 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las vacunas que tiene toda esta información alrededor de los prematuros, en donde sabemos que es igual de inmunogénica que los pacientes de término, es igual de segura, a excepción de estos niños menores de 28 semanas, y tiene un perfil clínico epidemiológico muy parecido a los mayores, a los productos de término. Aquí podemos ver un poco de los efectos adversos. Sí, en los prematuros se ponen más irritables, hay más somnolencia en los de término, pero realmente la diferencia que existe entre estos efectos adversos de los pacientes de término y los prematuros no es importante clínicamente para evitar la vacunación. Y además el riesgo, bueno, los que le platicaba, el riesgo potencial de apnea, entonces sí es un paciente que tengo que vigilar por lo menos 72 horas, ¿no? Y aparte son niños que si nacieron de menos de 28 semanas y ya tienen 2 meses, muy probablemente sigan en engorda, ¿no? Entonces claramente podemos estarlos vigilando estas 72 horas, y si no es así, sí son pacientes que tenemos que vigilar por lo menos 72 horas el medio hospitalario para vigilar estas apneas. La mayoría de las apneas que se presentaron se quitaron con estimulación táctil, ninguno de ellos necesitó ninguna otra maniobra. Y además es una vacuna que se puede poner con todas, ¿no? O sea, si a los 2 meses le toca hexavalente, neumococo, rotavirus, ¿no? Y aparte hay algunos esquemas en donde meningococo es a partir de los 2 meses, por ejemplo en Argentina, se pueden aplicar y son seguras y se deben de aplicar concomitantemente en estos pacientes. Hay una cosa muy importante, todos los monoclonales no contraindican ninguna vacuna. Cuando tengamos vacuna de virus inicial respiratorio va a ser otra historia, porque ahí sí, poner un monoclonal contra virus inicial respiratorio y vacunarlo, pues va a haber interferencia inmunológica. Mientras el monoclonal no sea ninguno de los que está en mi vacuna, yo puedo poner los monoclonales que quiera y vacunar a mi paciente de cualquier otra que le corresponda. Entonces, los prematuros que necesitan esta profilaxis con monoclonal de virus inicial respiratorio no tienen ninguna contraindicación. Y bueno, aquí vemos la estadística de los prematuros, incluso hay países que hasta el 18% de los bebés pueden ser prematuros, y esto está incrementando. Claramente toda esta evolución en fertilización in vitro, etcétera, ha producido una mayor cantidad de bebés prematuros, de partos múltiples que producen también la mayor cantidad de prematurez, y entonces esto tenemos que estar conscientes que son mucho más graves las enfermedades como tosferina, enfermedad neumocóxica, gastroenteritis. Rotavirus es otra de las vacunas que podemos poner a partir de la cuarta semana de vida y terminar rapidito el esquema, ¿no? Y principalmente en estos pacientes. Y una muy importante, que aquí sí dependemos 100% de vacunación materna, ¿no? Tosferina e influenza, en los primeros 6 meses de vida dependemos prácticamente en un 100% de que la mamá haya sido vacunada. ¿Por qué? Porque tosferina, aunque lo empiezo a vacunar a los 2 meses, mi esquema primario es de 3 dosis y no está protegido 90 y tantos % hasta después de esa tercera dosis. Entonces, si además va a ser prematuro y no vacuné a la mamá, con más razón tengo que empezar un esquema muy tempranamente para evitar esta mortalidad, porque 2/3 de los pacientes con tosferina menores de 6 meses van a estar hospitalizados, y de los que se hospitalizan el 50% van a fallecer. Entonces tengo que primero implementar la vacunación materna, pero si no se hizo, tengo que asegurarme que ese bebé esté vacunado a tiempo. Entonces, bueno, estas son las causas de por qué. Aquí les decía las estadísticas. En México, por lo menos en el hospital en donde yo me formé y trabajé, en el Hospital de Pediatría del Siglo XXI, el 60% de nuestros prematuros no estaban vacunados, ¿no? Terminaban esquemas de vacunación mucho tiempo después, y mundialmente hasta el 70% de los prematuros no están vacunados adecuadamente, ¿no? Y normalmente se considera
que hay contraindicaciones cuando no tienen el peso, hay dudas sobre la seguridad, hay información insuficiente sobre la inmunogenicidad de las vacunas, pero en esta podemos estar seguros que es inmunogénica y que se debe de realizar. Y otra de las cosas son todos estos hemoderivados, ¿no? O sea, los hemoderivados solamente contraindican las vacunas de virus vivos. Todas las demás, así le haya pasado plasma, lo que sea que le haya pasado, no contraindican ninguna vacuna de bacterias o virus inactivados. Solamente están contraindicadas varicela y triple viral, y ahí sí depende de qué le puse, ¿no? O sea, si estoy tratando un Kawasaki, pues sí me tengo que esperar hasta 11 meses después de la inmunoglobulina para poner un virus vivo, pero no me tengo que esperar para ninguna otra. Entonces, bueno, es en la misma edad cronológica, tomando las mismas precauciones, ¿no? Ya platicamos de cuáles son las precauciones. Y ya para cerrar esta plática, concluimos que es una vacuna que ha estado estudiada por muchos años. Tenemos 17 años de evolución de esta vacuna. Es una vacuna que sí se ha utilizado en vacunación universal en otros países. No es una vacuna que por presupuesto sea factible incluirla, por lo menos esta vacuna, en sector salud, ¿no? Porque sí son vacunas, al momento de hacer vacunas combinadas se elevan mucho los costos, y sí, quitar uno de los antígenos de pertussis la puede abaratar. No sé si recuerdan este desabasto de pentavalente hace algunos años. Ese desabasto de pentavalente fue justo por el brote del 2012, no fuimos el único país, en donde se necesitaba hacer muchísima vacuna para los países que estaban en brote, y entonces literal se nos acabó el antígeno de pertussis. Y hacer antígeno de pertussis es muy complicado. Entonces, mientras menos antígeno de pertussis tenga una vacuna, pues abarata técnicamente la producción de vacunas. Y entonces sí son vacunas que puedo distribuir de manera universal, ¿no? Pero teniendo esta particularidad que puedo disminuir la efectividad principalmente en algunas cepas. Entonces, bueno, tiene persistencia hasta por 12 años para hepatitis B, hasta por 7 años de la mayoría de los antígenos. Se puede coadministrar con todas las que correspondan en ese esquema de vacunación, dependiendo del esquema de cada país. En nuestro país es una vacuna que se puede aplicar con cualquiera de las vacunas que correspondan a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y bueno, es altamente inmunogénica, tanto en niños de término como en niños prematuros. Entonces, bueno, las vacunas son es la séptima maravilla tecnológica, ¿no? Está compitiendo con la máquina de vapor, con la rueda, ¿no? Las vacunas es la séptima maravilla tecnológica, es algo que tenemos que utilizar, es algo que debemos de impulsar. Los pediatras somos vacunadores por excelencia, pero todos aquellos pediatras que trabajan con un ginecólogo, por favor, échenos la mano platicándoles a su ginecólogo lo importante que es la vacunación materna, para que también el producto sea sano, no nada más la mamá durante la influenza y el embarazo, sino el producto al momento de nacer. En una temporada de influenza sin vacunación materna, realmente a mí me quita el sueño, ¿no? Y es algo que podemos evitar. Entonces, bueno, con esta termino, y no sé si queda un momento para preguntas. En el público asistente, ¿tenemos alguna pregunta para la doctora acerca del tema del día de hoy? Déjame llevar el micrófono. En relación con la lactancia materna y vacunación, ¿algún comentario o contraindicaciones de la lactancia materna? En lactancia materna no hay ninguna contraindicación, ¿no? O sea, la vacunación materna puede ser durante el embarazo o la lactancia. La lactancia ya no tenemos ningún tipo de contraindicación, porque aunque sabemos que el virus de rubiola, por ejemplo, si es una mamá que se expuso a un sarampión, a una rubiola, etcétera, ¿no? Bueno, un sarampión, porque rubiola también está eliminada, pero tiene que aplicarse la vacuna de sarampión mientras está lactando y no viene sola.
Sabemos que el virus de rubiola pasa a la leche materna, pero sabemos que no infecta al bebé. Entonces, no, sería la única que podría tener un riesgo teórico, pero no tenemos ese riesgo práctico. Pero aquí, una de las cosas importantes de la vacunación materna es justo que la lactancia no es el mejor momento, porque no sé si ustedes seguramente escucharon esta estrategia capullo, de la vacunación capullo contra tosferina. Esta estrategia partió de Colombia porque a un influencer muy importante, bueno, a una persona muy importante que salía en la tele, algo así como siempre en domingo, ¿no? Pero de Colombia, tuvo tosferina, contagió a su nieta y su nieta se murió. Entonces hubo una información mediática tan amplia que hicieron esta campaña masiva y entonces tuvieron una vacunación capullo muy impresionante, y esto significaba vacunar contra tosferina a todas las personas que estaban alrededor del recién nacido y a la mamá inmediatamente en el puerperio, justo para que por lactancia materna sea una opción de protección. Pero esta estrategia tuvo un 56% de efectividad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes no han visto a un recién nacido en una fiesta infantil? ¿No? Antes de que cumpla 2 años el bebé ya está en un bautizo, ¿no? Entonces, si yo no tengo vacunada a toda esa población, hay un 14% de transmisiones que son por otras personas que no sabemos. Entonces, sí, aquí una de las cosas muy importantes es que también la lactancia materna, agua potable, vacunación y lactancia materna, escaladamente han salvado vidas, ¿no? O sea, la lactancia materna, sí. La lactancia materna fuera el 80% de la alimentación en todos los niños menores de 2 años, no necesitaríamos vacuna contra rotavirus. Así de importante es la lactancia materna para evitar muertes, ¿no? Es otra de las medidas de salud pública más impactantes, ¿no? Y en cuarto lugar sería toda la hidratación oral y todo esto que hizo el doctor Kumate en el momento de los brotes de 1994 con cólera. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, al doctor Carlos Siller, por favor. Gracias. Doctora, con respecto a la cobertura de hepatitis B en un recién nacido que recibamos a los 2 meses y no se le aplicó hepatitis B al nacer, ¿con el esquema de hexavalente de 3 dosis estará cubierto? Sí, hepatitis B solamente se requieren 3 dosis. ¿Cuándo necesito más de esa tercera dosis? Cuando la aplico antes de los 2 kilos de peso, ¿no? Este escenario que les puse de una mamá antígeno de superficie positiva y un prematuro menor de 2 kilos y tengo que aplicar esa vacuna como medida preventiva para evitar la enfermedad, esa vacuna no se cuenta. Pero una cosa importante, cuando tuvimos desabasto de hepatitis B, que hablaban los papás histéricos en el consultorio de si ya teníamos, si esa vacuna no se aplica en las primeras 7 horas no sirve, ¿no? O sea, realmente para la vacunación universal al momento del nacimiento con hepatitis B es para países que tienen prevalencias de hepatitis B arriba de 8% en su población. México no es un país que tenga arriba de 8%, incluso tenemos mucho menos de 3%. Pero se decidió hacer eso porque hay estados como Oaxaca y Guerrero que tienen incluso 10%, ¿no? Entonces, para no hacerlo como por estados, tú sí, tú no, se decidió incluir. Y aquí una de las cosas que siempre hago como ejercicio es, todas las que son mamás, díganme si sabían si eran antígeno de superficie negativas al momento de su parto, ¿no? Y somos sector salud. Yo sí sabía porque soy infectóloga pediatra, ¿no? Pero siempre que pregunto esto en sector salud, nadie sabía, ¿no? Y entonces, si yo no sé, es una vacuna que tengo que aplicar en las primeras 7 horas de vida porque si no, no sirve. ¿Alguien más? Jorge. Hola, buenas noches. Con respecto a la vacunación y el virus del VIH, ¿cuáles medidas hay que tomar? Y si se toma en cuenta el número de CD4 Ese en es estos mi pacientes. tema favorito. Sí.
VIH Gracias. es una enfermedad tan crónica como diabetes, ¿no? O sea, así la tenemos que empezar a ver. Tenemos que vacunarlos de todos, sí, siempre, independientemente de su CD4, excepto de BCG, triple viral, varicela y fiebre amarilla. No están contraindicadas, solamente hay que buscar el momento preciso de vacunación. En todos los niños es 15, o sea, si tienen CD4 15% o más durante 6 meses, son perfectamente sanos. En todos los adultos, los 200 CD4 por 6 meses o más son perfectamente sanos y así se deben de vacunar, ¿no? Una cosa que siempre se dice, no, es que está inmunocomprometido y la vacuna no va a servir. Sí, o sea, claramente si yo tengo 50 CD4, si me ponen una vacuna contra VPH, contra meningococo, contra lo que sea que me puedan aplicar porque son inactivadas, no voy a hacer la misma cantidad de anticuerpos y muy probablemente voy a necesitar esquemas mucho más largos, ¿no? O reiniciar esquemas en cuanto mi inmunidad sea adecuada. Pero se tienen que aplicar, no son vacunas que se tengan que esperar a que tengan una inmunidad adecuada, porque claramente la enfermedad, pues no necesariamente espera que esté vacunado. Entonces, si no está vacunado, pues es mucho más grave una enfermedad que aunque esté vacunado con muy poquitos anticuerpos. Entonces, la pauta son 15% en menores de 5 años, en mayores de 5 años arriba de 200 CD4 para cualquiera de virus vivos. BCG no se aplica al nacimiento, se aplica hasta que yo esté segura de que el niño no está enfermo, que normalmente son como los 3 meses, 6 meses aproximadamente. ¿Alguna otra pregunta del público? Muchas gracias a todos. Gracias a la doctora. De parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León, quiero entregar este reconocimiento y un agradecimiento muy especial por su participación en esta sesión a la doctora Gloria Concepción Huerta García con el tema vacuna hexavalente, 17 años de experiencia, facilitando los calendarios de vacunación infantil, y reiterar nuestro agradecimiento a Laboratorios Glaxo. Muchas gracias, doctora. Excelente.